Buen día, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Andrade Solórzano Steven, Basurto Macías Génesis, Reina Paredes Reno, Vinuesa Mendoza Andy y mi persona Mero Prado William. El tema a abordar es el transportador por cadena. El análisis de nuestro mecanismo que es una transmisión por cadena. Es importante destacar que el diseño de una transmisión de cadena permite establecer las características dimensionales y seleccionar los elementos estandarizados o tamaños normalizados. El proceso de diseño de una transmisión por cadena nos puede entregar como resultado múltiples opciones donde varía el paso de la cadena, el número de hileras, las dimensiones del mecanismo y algunas variables propias del diseño. La decisión de escoger la opción más adecuada estará acompañada de criterios, como el factor de seguridad y las características dimensionales de los componentes del sistema y restricciones que imponga el fabricante. Es importante tener en cuenta que una distancia demasiado corta causa un desgaste prematuro de la cadena y adicional a esto se reduce la cantidad de dientes enganchados, particularmente cuando la relación de transmisión es alta. Las distancias muy altas tampoco son convenientes, dado que se presentan problemas de flexión y la cadena se torna muy pesada. En este sentido, sabemos que permiten trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de lubricación. Además, proporciona una relación de transmisión fija entre las velocidades y ángulos de giro de los ejes de entrada y salida, lo que permite su aplicación en automoción y maquinaria en general que lo requiera. Dentro de este análisis sabemos que en toda cadena de transmisión, cada vez que se produce el engrane de un eslabón con la rueda dentada, se produce una variación tanto en la... El mecanismo que hemos escogido tiene cuatro elementos, los cuales tres ruedas dentadas o catarinas con el mismo diámetro y una cadena que se acoplará a las condiciones de nuestra catarina y será la encargada de transmitir el movimiento de rotación a las tres ruedas dentadas. Para esto tenemos que tener claro algunas definiciones, lo que es la transmisión por engranaje y lo que es el mecanismo de cadena o por cadena. Entonces las transmisiones por engranajes se utilizan la referencia entre ciertas formas geométricas de las barras en contacto para la transmisión de la fuerza. Este tipo de transmisión también se pueden subdividir atendiendo a la existencia o no de un elemento intermedio. Tenemos dos definiciones. La primera es con contacto directo mediante dientes. Son los engranajes y se utilizan cuando los ejes están próximos. Con enlace flexible son las cadenas y se utilizan cuando la distancia entre ejes es algo mayor. Entonces podemos decir que el mecanismo que hemos escogido es un mecanismo con enlace flexible, ya que utilizamos la cadena para transmitir la fuerza de rotación a través de todo el mecanismo. El mecanismo de cadena o rueda dentada se encarga de transmitir un movimiento de rotación entre ejes paralelos por medio del empuje generado entre los dientes de las ruedas y los eslabones de la cadena. Entonces así se definiría lo que es el mecanismo de transmisión por cadena, que es el mecanismo que hemos escogido. Una vez dicho esto, como las catarinas están dadas ya por catálogo y las cadenas de la misma forma están dadas por catálogo, lo que procedemos a hacer es crear el mecanismo en el SolidWorks y una vez creado el mecanismo podemos hacer el análisis cinemático directamente desde el SolidWorks, ya que este nos permite calcular la velocidad y aceleración, la velocidad, desplazamiento y aceleración angular directamente, sin necesidad de hacer los cálculos manuales. En primer lugar, el mecanismo que es el transportador de cadena, calculamos los grados de libertad con el criterio de Gröbler, en donde nos dice que es 3 veces el eslabón menos 1, menos 2 veces eh, el par cinemático menos el otro par cinemático. En este caso, para calcularlo,
porque ya son transmisiones por cadena y engranaje, se utilizan para ese cinemático de varias clases, entre los que podemos encontrar de primera, segunda o tercera clase, los más comunes y los más usados. Entonces el número de eslabones que nos dio fueron 3, ya que hay 3 engranajes que están rotando constantemente por la cadena. Menos 2 veces, los pares cinemáticos en este caso los consideramos 1, o sea de primera clase, porque estos son de rotación. Al reemplazar todo esto nos va a quedar 3 grados de libertad, pero como estamos en rotación, se le van a restar 2 grados de libertad, ya que no hay desplazamiento. Entonces el grado de libertad real nos quedó 1. Luego de esto calculamos los grados de libertad con el programa CAD SolidWorks, en donde nos dice que hay una pieza móvil el cual tiene 6 grados de libertad y un movimiento rotacional de menos 1 grado, que este sería la restricción, y esto concuerda con el grado de libertad calculado en la práctica. También nos dice que los grados totales, los estimados son 5 y los reales son 5, con 0 restricciones redundantes. Luego pasamos a la velocidad angular, en donde nos muestra una gráfica del movimiento de rotación del mecanismo, en donde en el segundo 0 este va a quedar en reposo, pero ya en el minuto 20 al moverse continúa en reposo. En el segundo 0.48 nos dice que va a alcanzar su punto máximo en la velocidad angular, es decir, el movimiento va a estar en ese segundo. Luego en la aceleración angular, que es el cambio de rapidez a través del tiempo, nos va a decir que este va a permanecer constante en casi toda su trayectoria, excepto en el segundo 0.34, en donde alcanza también su punto máximo de aceleración. Luego decae hasta llegar al punto final, en donde el segundo es 0.60. En este caso, ya la aceleración angular va a disminuir constantemente. En este caso tenemos 3 puntos, los cuales son costo del mecanismo, logística y productividad. En costo del mecanismo tenemos: los materiales a usar deberán ser de acero inoxidable satinado. Esto generará un bajo costo, pero no afectará la funcionalidad del mecanismo. Su mantenimiento deberá ser preventivo y correctivo, ya que es un mecanismo que trabaja en ambientes agresivos y estas requieren un alto nivel de cuidado. Los costos de fabricación deberán ser acordes a la necesidad del mecanismo. Logística. Este será tratado cuidadosamente debido a su grado de complejidad. Se le deberá dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo después de cada uso. Deberá constar de un manejo seguro y eficiente. Tendrá que ser manipulado con personal calificado para dichas operaciones que requiera el mecanismo y no presentar problemas. Productividad. Este mecanismo se requerirá para la fácil movilidad de grúas en una embarcación. El mecanismo en este caso será estrictamente enfocado en el área naval, no obstante, podría tener otras aplicaciones. Facilitará el desempeño y movilidad de dichas grúas. Será un mecanismo funcional, empleado en trabajos que requieran movimientos de tracción. El mecanismo realizado es de transmisión por cadena, caracterizado por el uso de una cadena y 2 o más piñones, en los cuales se desea transmitir movimiento, en este caso mediante 3 piñones y una cadena de rodillas, donde se va a especificar la función y el diseño de cada uno de ellos. Bien, comenzamos por el piñón. En este caso el piñón tiene una transmisión indirecta, puesto que la función de los piñones es transmitir un movimiento con cierta velocidad y por tanto un aumento de par. Cuenta con 26 dientes, con un diámetro primitivo de 106,58, con un diámetro exterior de 113,41 y con un material de acero inoxidable satinado de la norma ISO. Por otra parte tenemos la cadena de rodillo, que en este caso la cadena de rodillo se utilizó es un elemento de transmisión de potencia. Esta cadena de rodillo está formada por la unión alternativa de uno de sus conjuntos llamados eslabones interiores y otros llamados exteriores, según como puede verse en la figura adjunta. Los eslabones interiores se forman con 2 placas o bridas interiores unidas por la presión a 2 casquillos, sobre las cuales giran libremente los rodillos de la cadena. Tienen un diámetro interior de 3,96 y un diámetro exterior de 10,80, con un paso de 9,64 milímetros y con un rodillo de 15,06 milímetros. Tiene 61 eslabones y su material es acero satinado e inoxidable de la norma ISO.